Alberto, un buen día a todos los oyentes que nos están viendo por diferentes medios digitales y los radioescuchas. Muchísimas gracias. ¿Dónde está exactamente, físicamente? ¿En Quito o está en En otro Quito, punto? en Quito. Ah, perfecto. Asambleísta, a ver, 76 días han transcurrido desde la instalación del actual periodo legislativo y a los ecuatorianos les preocupa varias situaciones. Eh, por ejemplo, eh, vamos a abordar el tema de la legisladora Rosa Cerda, pero antes también le quería hacer notar a nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales que ha habido también otro tipo de denuncias. Un asambleísta del Partido Social Cristiano a un asambleísta de Pachacutit de tener contratos a través de una compañía de seguridad en Petroecuador. Una denuncia que para mí es gravísima y yo no he conocido que este legislador haya dado una respuesta oficial. Uno. Dos, el tema del día de la comparecencia del ex contralor Pablo Celi, precisamente el doctor Celi, a uno de los integrantes, un legislador de la provincia de Los Ríos que integra la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pues le dijo que él lo había llamado, que es uno de los funcionarios, me imagino que se refería no ahora, cuando ocupa la curul, sino cuando fue prefecto provincial en su jurisdicción, pues que él también lo había llamado, y eso quedó en el aire, lo cual yo digo también no es cualquier cosa. Y ahora el tema para lo cual lo hemos invitado, porque usted ha impulsado este asunto de la sanción para la asambleísta Rosa Cerda. Y los ecuatorianos se dicen, a ver, hay la verdadera intencionalidad a través del CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, o a través de este comité de ética que tiene la Asamblea, de poder regular este accionar de los asambleístas. Eso es lo que nos preguntamos desde fuera asambleístas. Bueno, dentro del comité de ética debe estar enmarcado en las 7 causales. En ese sentido hay que esperar la motivación para que genere el detonante, como es lo que está pasando con la compañera Rosa Cerda, que de los 137 asambleístas presenté la queja ante el CAL, el Consejo de Administración Legislativo, y ellos me solicitaron fortalecer básicamente el argumento para que se pueda proceder. Ellos definirán si se archiva, si se lo acepta, pero en ese sentido hay que tener algo muy claro, todos los ecuatorianos, todos los legisladores, que en caso de que no se comiencen a regular, a tratar estos temas desde el inicio de esta nueva Asamblea Nacional, esta 4ª Asamblea Nacional, estaremos dando los primeros pasos para encaminarnos a lo que fue la anterior Asamblea, regresar a esa Asamblea del 2, 3, 4% de credibilidad, de confianza. Y lo que hay que también decirle las cosas claras a los ecuatorianos, que por ellos estamos acá, que sí existimos legisladores que están comprometidos con el desarrollo del país desde la parte legislativa, que queremos hacer las cosas bien y que no nos pueden tratar a todos por igual. Por eso hay que generar las motivaciones pertinentes cuando se dan este tipo de sucesos para que sean tratados y la imagen de la Asamblea tenga esa credibilidad, esa confianza que necesitan todos los ecuatorianos. Tenemos que tener en cuenta que alrededor, en una encuesta de CLIC del día de ayer, alrededor del 31% no confía en la Asamblea, el 30% está en una posición neutra y alrededor de un 38% acepta esta nueva Asamblea. Obviamente es una Asamblea que recién está iniciando, pero una nueva Asamblea que ha tratado ha aprobado 20 exhortos, recién ha aprobado 3, 4 leyes, tenemos pendiente alrededor de 420 leyes, situación que me preocupa y le preocupa a muchos ecuatorianos, pero también hay que poner las cosas sobre la mesa y no podemos permitir que este tipo de situaciones se continúen dando y esperamos que el CAL asuma con toda la responsabilidad y respeto, porque esto no se trata de persecución alguna hacia algún legislador o legisladora, simplemente se trata de cuidar la imagen institucional que nos corresponde también a todos los legisladores que pertenecemos a esta 4ª Asamblea Nacional. Ya que usted lo mencionó, a ver, porque justamente se lo iba a preguntar, porque de repente alguien dice, no, porque es mujer, porque es indígena, porque es de Pachacuti, es la cargazón, una. Y dos,
de acuerdo a lo que usted me acaba de decir, puedo colegir de que el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, no es que ha desechado, no es que ha descartado, sino que lo que le ha pedido a usted, ¿no?, es que le ha extendido el tiempo para que presente más información. Es así, ¿no? Sí, 72 horas desde que fui notificado. Ya. Y justamente en eso hemos estado trabajando el día de ayer y ya en las próximas horas ya presentaré lo requerido para que continúe el procedimiento dentro del CAL. Correcto, 72 horas. El CAL ha pretendido, o tengo la plena seguridad, o no me han llegado indicios de que el CAL ha pretendido rechazar, archivar, negar. Ya, valga la pena aclarar para tener un enfoque correcto. Y con respecto a la otra parte que yo le decía, pues no es un tema de género o el hecho de no, para nada. ¿Ah? No, para nada. No, para nada. Esto no es un tema de persecución, de género, de alguna otra situación que se pueda prestar para tergiversar, porque tenemos que tener claro que los 137 asambleístas, incluyéndome claramente, estamos expuestos a este tipo de situaciones en caso de que cometamos algún error y tenemos que asumirlo con total responsabilidad, porque eso es lo que aspiran los ecuatorianos, que cuando se cometen los errores se debe aplicar las sanciones pertinentes y en caso de ser algo ya mucho más grande, separarnos de la curul, porque no podemos prestarnos para cualquier tipo de cosas raras como pasaron en la asamblea pasada, que llegaron a un desprestigio total de los legisladores y de la institución. Claro, sí, porque una cosa es un error, ¿no? Y un error cualquiera lo comete. Pues no tenemos formación parlamentaria, digo yo, ¿no? Y de repente uno puede caer en un error, pero eso es una cosa, sino que es el alcance del contenido. Hemos revisado el video, las declaraciones, entonces eso es lo que un poco ha generado la reacción que ha generado, ¿no? Este tipo de declaraciones. Ahora, usted cuando llega a la legislatura se posesiona el viernes 14 de mayo, claro, está integrando el BAN. Básicamente usted fue electo por algún partido o movimiento local. No, fui electo por el Partido de Izquierda Democrática, fui candidato nacional en el espacio número 2. Ya, perfecto, por Izquierda Democrática, ok. No, y le preguntaba eso porque precisamente hay algunos asambleístas que han llegado pues por movimientos locales y que de alguna manera se han adherido a esta bancada, ¿no? Ahora, precisamente en esa línea de que sean las propias organizaciones políticas las que vayan depurándose, las que vayan dando líneas de orientación para quienes integran sus bancadas, ¿no?, sus organizaciones, no sería, yo me preguntaba, a ver, ¿por qué es que en el caso de Pachacutic, por qué no llamar al orden a su legislador, pero más bien lo que llama la atención, y sea la organización que sea, el partido, por muy viejo, tradicional, de derecha o de izquierda, cualquier organización política debería de recurrir a esos mecanismos de autorregularse, ¿no?, de imponer lineamientos supremamente claros y no caer en lo que denominamos el espíritu de cuerpo, incluso cuando se cae en algo que va más allá de cualquier error asambleísta. Bueno, no quisiera pensar que se está dando esto del espíritu de cuerpo. Lo que usted indica es lo que se debe hacer dentro de cualquier bancada de las 5 que estamos dentro del legislativo, que se traten estos temas a la interna y que apliquen los reglamentos y la normativa que tengan, porque todas las bancadas, partidos políticos, movimientos tienen normativa interna que puede servir para aplicar en este tipo de situaciones cuando se cometen este tipo de faltas. Porque hay que entender es el impacto que ha generado este tipo de falta, este accionar, estas palabras que indicó la compañera Cerda, que ha causado un tipo de conmoción nacional y hasta cierto punto un tipo de indignación, porque no puede ser posible que esta nueva asamblea se estén dando este tipo de cosas cuando aspiramos que el cambio generacional que ha existido en la asamblea se dé para cosas positivas, trabajar para fortalecer el marco jurídico del Ecuador, para generar las condiciones para que se den las fuentes de empleo, para fortalecer el agro, la salud, el deporte, tantos temas que tenemos pendientes en la agenda y se salen con este tipo de cosas y temas que afectan hasta cada uno de los legisladores, porque cuando dicen la Asamblea Nacional no sirve o
o no está haciendo bien su trabajo, nos están involucrando a los 137 asambleístas que estamos dentro de las curules. Hay que tener justamente el concepto de todo lo que está pasando en este conjunto de situaciones que afectan a la imagen institucional. Claro, claro, el tino, el cuidado, ¿no? Porque uno es parte de una institución, de un poder del Estado, el más importante. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Rápidamente preguntarle al asambleísta Eitel Zambrano, este tipo de situaciones, de alguna manera, y eso es lo que en política también es un verdadero dilema, ¿no? Que uno tiene que manejarse un poco en puntillas, ¿no? Porque hay acuerdos que precisamente el 14 de mayo permitieron ubicar pues a la presidenta Guadalupe Llori justamente en ese sitial, ¿no? Al frente de la Asamblea Nacional Legislativa. Pregunto yo, porque obviamente luego de la votación en el tema CIADI, se notó pues que Pachacutic optó por unirse a la posición de UNES, del correísmo, y aprobaron pues esta resolución de pedir una revisión de esta resolución de la Corte Constitucional referente a la adhesión del Ecuador al CIADI. ¿Cuál es exactamente en estos momentos? Porque obviamente para pasar muchas de las leyes que son de interés del gobierno nacional se requieren votos y que son de aspiraciones de muchas de las organizaciones políticas, incluida la izquierda democrática y la bancada del BAN. Básicamente, ¿cómo está esa composición de fuerzas en el legislativo? Bueno, el dinamismo que existe dentro del legislativo es muy interesante, es algo que el Ecuador no veía desde hace mucho tiempo, 5 bancadas, y dependiendo del tema que se esté tratando, pueden llegar a existir mayorías móviles, como lo hemos visto que ha estado pasando en estos días, en estas semanas, dentro del legislativo, y hay temas como lo del CIADI, que usted lo mencionó, que se puede tergiversar la información, malinterpretarla, porque aquí básicamente existió ya un dictamen de la Corte Constitucional en ese criterio, y es la Corte Constitucional quien puede también decir qué es constitucional y qué es inconstitucional. Eso es lo que decía. Respetando la independencia de cada cosa dentro del Estado, ¿no? Pero el tema del CIADI es algo positivo que da la oportunidad a que llegue inversión extranjera. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Necesitamos capitales frescos que lleguen a fortalecer nuestra economía para que se genere el dinamismo económico. Existe el circulante que se requiere para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos y el poder adquisitivo se vaya incrementando poco a poco de acuerdo a cómo se vaya fortaleciendo todo esto. Claro, si tuviéramos grandes líderes que se manejen con responsabilidad, ni nos preocuparía el tema del CIADI, ¿no? Pero aquí tenemos, y hemos tenido hasta en la primera magistratura, en la presidencia de la República, gente que a veces pues se deja llevar por el hígado y no por el razonamiento, que de repente echa abajo contratos con empresas extranjeras. Y vean ustedes cómo ahora tenemos los ecuatorianos que estar preocupados porque hay que pagar reparaciones a estas compañías, porque así son los contratos. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Acá en el Ecuador mismo, si uno va a alquilar una casa, un departamento, uno se compromete a algo, porque puede ser que mi familia lo termine destruyendo, pues, y el dueño de casa que se va a cruzar de brazos, solamente por poner el símil. Finalmente le quería preguntar también, porque en los próximos días, luego de que la Comisión de Fiscalización presente ya el informe final en torno al juicio al doctor Pablo Celi de la Torre, ¿qué es lo que más o menos se intuye en torno a resoluciones, a posicionamientos en las distintas bancadas? ¿Qué cree usted que va a pasar? Y personalmente, ¿cómo votaría si ya tiene definida su posición? Hay quienes dicen, a ver, vamos a esperar el informe, queremos todavía ver. Hay otros asambleístas y otros bloques que ya están decididos. Le pregunto a usted básicamente, ¿por dónde se inclinaría? Bueno, regresando a un temita del CIADI, que usted claramente lo manifestó. Sí. A veces se dan ese tipo de cosas porque no se evalúan los riesgos a futuro. Y lo que pasó, respetar un contrato que ya estaba establecido en el derecho internacional público, y el decreto 662 fue el que permitió que justamente
ya en el derecho internacional nosotros perdamos y nos toque pagar al Ecuador poco más de 370 millones de dólares. Pero hay que también tener muy claro por qué se motivó. Porque no es que el CIADI dijo hay que pagar la Perenco. No, hay que también tener claro todos los ecuatorianos que en esa época se emitió el decreto 662 que dio que esos contratos de manera unilateral se respeten, prácticamente se rompieron, y obviamente la otra parte, asumiendo también su compromiso que tenía plasmado en ese contrato, pidió que se respetara. A eso me refería, sí. Sobre todo en el caso Perenco, que hay que pagar alrededor de 770 millones de dólares, el mismo tribunal también le dijo que tienen que generar una remediación ambiental en el Ecuador. O sea, no hay que descontextualizar y hay que decirle a la ciudadanía la verdad. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas en nuestro país? Porque no se evalúan a veces cuando se va a eliminar un contrato, prácticamente romperlo de manera unilateral. Correcto. Y con respecto al tema de lo que está haciendo la mesa de fiscalización, es un trabajo muy interesante que se busca es que se transparente todo lo que ha pasado en el país. Incluso la bancada del Acuerdo Nacional, de la mano de nuestro compañero Francisco Jiménez, ya propuso un proyecto de ley, un proyecto para reformar algunos artículos de la ley de la Contraloría General del Estado, para que este tipo de cosas que hemos visto no se vuelvan a repetir. Pero hay que tener muy claro que lo que está pasando en la Contraloría es algo crítico que afecta absolutamente a todo el país, y ya una vez que ya terminaron las comparecencias nos van a hacer llegar ya los informes finales y se va a tratar, obviamente, pero lo que nosotros queremos es que los que salgan con los indicios que son absolutamente fuertes, se demuestre la culpabilidad del caso en ese sentido, y si hay que aplicar la sanción que se requiera dentro de nuestras competencias, lo vamos a hacer, siempre que esté enmarcado en el derecho, porque el Ecuador necesita respuestas, y esta asamblea está para eso, para dar la respuesta a los 17 millones de ecuatorianos. Correcto, sí, me parece bien, es lo prudente también, ¿no? Esperar el informe, y en todo caso, pues recordarle a los ecuatorianos también que va por dos vías, ¿no? Lo que desde la Comisión de Fiscalización, en este caso la Asamblea Nacional, se analiza es lo del juicio político. Por otra vía, se han dado todos los impulsos desde el Ministerio Público, es decir, desde la Fiscalía General del Estado, para que sigan las investigaciones en torno a este caso que le llaman de delincuencia organizada en la Contraloría General del Estado, y en relación incluso con despachos de la Presidencia de la República, con Petroecuador, y en fin, todo lo que se denomina el caso Torres. Son las 7:22, asambleísta, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, a las órdenes cuando quieran conversar sobre algún tema legislativo. Un saludo a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas digitales. Tengan un buen día. Muy amables, gracias por el espacio. Muchísimas